Amén. Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Ya comenzamos con nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Damos gracias al Señor de poder estar junto a ustedes en esta hora, mis amados hermanos. Ahí se escuchan algunos ruidos, pero ya hemos dado comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Me le queremos enviar un abrazo a cada uno de ustedes en esta hora. Ya tenemos las 4:01 y damos comienzo a su programa radial. Así que un abrazo con mucho cariño a cada uno de ustedes y esperamos tener un tiempo de bendición espiritual. Amén. Así que Dios nos bendiga grandemente en este hermoso día de, estamos a día miércoles. Ya estamos a miércoles 19 de abril. Estamos contentos porque, hermano, estamos en nuestro programa Doctrina Apostólica. Quien les saluda es su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Acá tenemos, hermano, realmente un cielo hermoso delante. Ya anduve allá en el Cajón del Maipo, en el sector del Toyo. Estuvimos compartiendo, hermano, un tiempo de búsqueda espiritual. Oiga, el cielo, conversamos delante con la hermanita Francesca. El cielo, hermano, se veía, pero impresionante, hermano, un celeste, hermano, intenso. Y, hermano, ahí estuvimos disfrutando de un tiempo de búsqueda del Señor. Amén. Así que contento de haber alcanzado a llegar a compartir junto a ustedes el programa radial. Amén. Así que ahí está llegando la hermanita Francesca. Que Dios la bendiga. Está un poquito delicada de salud la hermanita Francesca porque ha estado con fuertes dolores de cabeza, pero ya está aquí junto a nosotros. Bueno, de repente, hermano, tenemos dificultades, tenemos aflicciones, hay problemas físicos, hermano, pero el cristiano sigue, ya, sigue, hermano, y no se suelta del Señor. Amén. Así que dejamos a la hermanita Francesca que nos pueda saludar para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, les saludamos en el amor del Señor, dándole gracias por esta gran oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Así que el Señor nos pueda usar para su gloria, ya, porque somos instrumentos del Señor. Amén. Y obviamente no somos los mejores, solamente el Señor el que ha permitido que podamos estar aquí. Así que damos gracias a Dios y bueno, esperando expectante la palabra del Señor también para que el Señor nos hable a nuestras vidas. Amén, 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 amén. Ya vamos a ir a la palabra, mis amados. Y bueno, contarles que yo estaba en esta lectura, hermano. Quiero animar a todos los hermanos que les gusta tener un aprendizaje, que quieren conocer más, digamos, de Israel, del pueblo escogido del Señor. Quiero recomendarles este libro que se llama Israel y las Naciones, Israel y las Naciones, de el autor. Cuando usted encuentra algún libro por Amazon, por Mercado Libre o en alguna librería cristiana, hermano, de acá de Chile o fuera de Chile, cómprese libros de esta autora. A ver, ahí está. F.F. Bruce se escribe, ¿ya? F.F. Bruce, un gran autor, hermano, y estaba leyendo este libro, Israel y las Naciones. Hace tiempo atrás me leí un libro también, hermano, de F.F. Bruce que se llama algo así como Los manuscritos del mar muerto, ¿ya? De tener unas 280 páginas. Así que yo hoy día quedé en la página, a ver, 49. Ya hemos avanzado todas estas páginas. Interesante, hermano. Así que si usted quiere invertir en su educación cristiana, hermano, yo le quiero animar a que puedan comprarse literatura de este autor, F.F. Bruce. Tremendo autor, hermano. Uno de los principales eruditos de línea conservadora, ya que vivió, hermano, en el siglo pasado. Ya fue, hermano, fue licenciado en filosofías y letras de la Universidad de Cambridge, ya un autor cristiano evangélico. Ya fue licenciado en filosofía y letras en la Universidad de
Cambridge, ¿ya? Aparte, hermano, obtuvo un doctorado en teología en la Universidad de, y no sé cómo se pronuncia, hermano, pero se escribe algo así como Aberfen, algo así, no sé cómo se pronuncia, hermano, ¿ya? Y fue titular de la cátedra John Ryland de Exégesis y Crítica Bíblica de la Universidad de Manchester. O sea, estamos hablando, hermano, de la máxima, digamos, de la máxima envergadura o, digamos, uno de los escritores evangélicos más preparados ya de la lengua inglesa, y que tenemos, hermano, esta obra traducida al español. Ya tiene varios escritos, hermano, y yo le recomiendo que usted compre literatura de F.F. Bruce. Ya es un autor no calvinista, hermano. Mire, la mayoría de los eruditos son calvinistas, son presbiterianos, son algunos luteranos, bautistas, y hay pocos que no pertenezcan a esa escuela teológica, hermano, digamos, del ala protestante, ¿ya? Y F.F. Bruce es un autor, hermano, que interpreta la doctrina de la predestinación diferente a lo que lo hace el mundo calvinista. De hecho, es muy próximo a la visión arminiana, ¿ya? Así que usted que tiene hambre, que tiene anhelo, que tiene deseo de aprender, de comprarse literatura, acuérdese, F.F. Bruce, ¿ya? Y una de las reflexiones, hermano, más interesantes que he estado leyendo en estas primeras casi 50 páginas es, hermano, bueno, son varias, pero una que me impresionó bastante fue de cómo Salomón, hermano, recibió, hermano, prácticamente un imperio, ya un imperio. David no solamente construyó un reino, según los estudiosos, su reino, digamos que alcanzó una envergadura de un imperio, ¿ya? Y luego Salomón, donde no era un guerrero, Salomón, hermano, era un hombre estratega, ya era un hombre inteligente. Entonces se dedicó a hacer relaciones comerciales, a desarrollar, hermano, el ala, digamos, o el aspecto económico. Fue muy diplomático, pero llegó un momento, hermano, en que su reino alcanzó un esplendor tan elevado, hermano, que para mantener ese estatus, lamentablemente comenzó, hermano, a generar, digamos, trabajos forzosos. Ya la gente comenzó a restringirse en su, por ejemplo, en su tiempo libre, en su tiempo familiar. Él, la mano de obra pesada, la tomó de pueblos, digamos, o de personas de procedencia de pueblos extranjeros, pero donde ya su estatus, digamos, de lujo era tan elevado, la corte tenía una vida de tanto lujo excéntrico, ya no le bastaba con la mano de obra extranjera, y comenzó, hermano, a darle trabajo forzoso a los mismos israelitas. Ya, entonces pensaba, hermano, en eso, en cómo las castas privilegiadas, hermano. Bueno, y de ahí comienza la ruina de Salomón, hermano. Después Salomón termina en una terrible apostasía, y al final, digamos, en el último año de su vida, el hombre reacciona, pero después de haber hecho cualquier daño. Ya, entonces la gente que reacciona, gloria a Dios por la gente que reacciona. El tema es que hay que tratar de reaccionar rápido y no, hermano, dejar pasar el tiempo, porque la persona que está apartada de Dios comienza a dañar personas. ¿Por qué? Porque ya toma control de él la vieja criatura. Comienza a tomar de él control, hermano, el viejo hombre, y daña. Entonces, la gente dice, no, pero es que hay que orar para que algún día se vuelva. Hay que orar para que un día se vuelva, pero que se vuelva lo antes posible. Porque si no, va a causar un daño tremendo. Y Salomón, para mantenerse con una vida de lujos, hermano, finalmente explotó a un sector de la población, ¿ya? Y el Señor comenzó a apartarse de él. Y eso es lo que pasa, hermano, en todos los países, las castas privilegiadas, ¿ya? Ahí mismo usted ve a esta gente de las castas de la ideología de izquierda.
¿Usted cree que son del pueblo? No, son otro tipo de burguesía, son otro tipo de aristócratas, ya son otro tipo de élite, pero son élite, son una élite, la élite del Partido Comunista, la élite del Partido Socialista, la élite del Frente Amplio, son de izquierda, pero son parte de la élite, son una élite, hermano, que vive, hermano, con lujos, y para que esos lujos se mantengan, ya, para que esos lujos se mantengan, alguien tiene que mantener a esa élite, ya, así lo ven ellos, en su mente, hermano, reprobada. Así que, interesante libro, hermano, lo recomiendo. Y el otro punto que quería abordar era acerca de cómo, hermano, los imperios pasan. Ya, todos los imperios pasan, hermano. Pensaba yo, porque ahí en el libro aparecen, por ejemplo, estatuillas que se han recuperado, murales, lindo, hermoso, digamos, para ver cómo era la cultura, el arte del pasado. Pero en los imperios que se desarrollaron, ese tipo de esculturas, de artes, de pinturas, de escritos, de tablillas, esos imperios ya no existen. Entonces pensaba, hermano, en que al final lo único que permanece, hermano, es el evangelio, en este caso Israel. Dios guardó a Israel y, digamos, mayormente en la iglesia y sobre todo el evangelio, el que permanece. Y los que aman a Cristo son los que permanecen para siempre. Amén, es interesante. Yo me acordaba en el relato cuando el hijo de Salomón, ya fueron personas a decirle cuando Salomón había fallecido, le habían ido a decirle que si podía sacarle las cargas que Salomón le había puesto. Claro. Entonces, están siendo liderados por Jeroboam. Ahí está. Frente a su hijo Roboam. No me acordaba el nombre. Pero el pueblo fue a pedirle que le quitara esa carga, porque realmente Salomón le había puesto mucha carga a ellos. Le estaba poniendo demasiada carga. Entonces, ahí se comprueba que realmente Salomón había puesto una carga tremenda en el pueblo para poder tener los lujos que tenía. Porque de hecho, por lo que me acuerdo, Salomón se demoró más en hacer su casa que hacer el templo. Entonces, exactamente. Entonces, ahí se nota que él había perdido el norte, ya de todo lo que el Señor le había dado. Porque de hecho se había hecho el templo, el Señor le dio la bendición, ya, porque recordemos que David, el Señor le dijo que él no iba a construir el templo porque él era un hombre guerrero. Entonces su hijo lo iba a hacer. Entonces, en alguna medida él construyó el templo, pero después perdió su norte, ya de lo que el Señor le había dicho. Entonces, el Señor nos ayude a no perder ese norte. Tanta gente, hermano, que con el tiempo pierde el norte, como dice la hermanita Francesca, hermano, como le ocurrió a Salomón, y una de las tentaciones, en el caso de Salomón, fueron las mujeres, fueron los lujos, fue la fama. Y pensaba, hermano, por ejemplo, cuando murió George Miller, ya George Miller, el fundador del orfanatorio, este alemán que se radicó en Inglaterra, en Londres, y que fue levantando orfanatorios. Ya nosotros ese libro lo tenemos en la biblioteca de nuestra iglesia, un libro biográfico. Y resulta, hermano, que al fin, hermano, de su carrera, George Miller muere. Y, hermano, esta gente que siempre está investigando para ver, digamos, de que si alguna persona que dice que ama a la gente, si se enriqueció o no, porque George Miller hizo un trabajo, digamos, social, ayudó a muchos niños huérfanos, a los pobres, etc. Y encontraban, hermano, que en su cuenta, hermano, George Miller tenía algo así como de, póngale, 10,000 pesos, 20,000 pesos. No tenía más en su cuenta. Todo lo había, hermano, dedicado a trabajar en la obra, a invertir en lo de Dios, a ayudar. Ya entonces, hermano, hay mucha gente, hermano, que puede partir re bien, pero con el tiempo, hermano, de repente ceden. Ya, así que, hermano, Dios guarde nuestro corazón. Amén. Y entonces les recomendamos esta obra, Israel y las Naciones. Hermoso, hermoso libro.
y tiene como frase acá la historia de Israel desde el Éxodo hasta la destrucción del segundo templo. ¿Ya? ¡Qué bendición! No sé si la Hermanita Pancheca nos puede leer los comentarios y luego vamos a estar reflexionando en la palabra que estuvimos compartiendo ayer. No sé si usted se acuerda del texto de ayer. Ya, a ver si lo busca. Yo mientras lo voy a buscar acá. Lucas. Pero mientras lean ahí los comentarios, hermano, para la gloria del Señor. Pongamos atención, hermano, y vamos a ir a la Hermanita Pancheca entonces que nos lea esos comentarios para la gloria de Dios. Ajá, nuestra hermanita Lee nos escribe: muy buenas tardes a todos, y que así sea, que tengamos un momento de bendición espiritual. Amén. El Señor nos dé esa bendición. Amén. Y nos está dando esa bendición. Gloria a Dios. Aquí nuestro hermano Moisés ya nos dice que estábamos enlazados. Acá nuestro hermanito Iván nos escribe: cordiales saludos para ustedes, mis amados hermanos, y también para todos los hermanos que se conectan a este bendecido programa radial Doctrina Apostólica. Que el Dios de paz les bendiga y les use grandemente para la gloria de su nombre, como una de lo espero. Amén. También aquí nos dice nuestra hermana Nuri, nos dice: Dios les siga bendiciendo y usando poderosamente mis hermanos para la gloria de Dios y edificación del pueblo espirituales. Saludos cordiales desde la Chupaya, Coquimbo. Amén. Dios bendiga a la hermanita Nuri. Amén. Nuestro hermano Luciano nos escribe: bendiciones, Pastor Richard, que Dios le siga usando junto a su esposa. Bendiciones. Amén. Amén. Ya, entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer Lucas. Amén. Vaya usted a la escritura en Lucas capítulo 5. 4 ya. Sí. No, que tú estás viendo acá, Juan. En Lucas. Ya. Lucas, eso era ayer. Lucas, pues eso me llama la atención de que no es de 5. Lucas capítulo 5. Ya vamos a leer Lucas capítulo 5. Vamos a meditar en esta hermosa palabra, hermano, del Señor. Porque la palabra, hermano, es luz. Ya la palabra es luz, la palabra es lámpara. La palabra es vida. Ya, así que vamos a meditar en la palabra. Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados allí, hermano, en Radio Plenitud. Están escuchando por Radio Plenitud. Así que Dios bendiga a todos nuestros amados en Cristo de la Radio Plenitud. Dios bendiga a nuestros hermanos que comúnmente nos escuchan de 4 a 5 de la tarde. La hermanita Andrea González nos dice: buenas tardes. Dios les bendiga grandemente y abundantemente. Estamos en Victoria, San Bernardo. Amén. Gracias. Amén. Estamos en Victoria. Amén, amén. Como dice la alabanza. Aunque el diablo no quiera, amén, estamos en Victoria. Oiga, ¿cómo habrá escrito esa alabanza ese hermano, esa hermana? Sí. Yo creo, hermano, que debió de haber estado con las tremendas pruebas, hermano. Sí. Pero seguía confiando en Dios. Amén. Ya, así que estamos en Victoria. Qué lindo lo que nos escribía entonces nuestra hermana Andrea. Amén. Estamos en Victoria. ¿Ya? Amén. Está enfermo, estoy en Victoria, diga. Ya, está atribulado, diga, estoy en Victoria. Amén. Ya, entonces vamos a ir a la hermanita Pancheca que nos pueda leer ese pasaje bíblico, todo el contexto. Del 12 al 16. Del 12 al 16. ¿Tiene ahí su Biblia? Ya, hermano Richard, tengo una aplicación, ya, búsquelo ahí en la aplicación. Nuestro hermanito Yerko nos dice: el Señor Jesucristo les use poderosamente en esta jornada para gloria suya y edificación de su iglesia. Amén. Todo para la gloria de Dios. Hoy día, hermano, andaba por el Toyo y me impresionó, hermano, un árbol, hermano. ¿Sabes que había un árbol que había sido como desarraigado, así como que lo tomaron, lo sacaron de las raíces y lo dejaron tirado ahí, hermano, y se murió? El árbol, y es un árbol gigante, mancheca. Cuando me acompañe te lo voy a mostrar, porque yo creo que no cualquiera va a poder sacar ese árbol. ¿Sí? Es gigante, hermano, pero ¿sabe cómo lo sacaron? De raíz, hermano. Ahí se murió,
seco, seco, seco. Si usted, hermano, toma un árbol con ramas secas, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted lo toma y si ya lleva mucho tiempo muerto ese árbol, usted no tiene ni que hacer fuerza, hermano. Usted le hace así, no, se rompe. Pero cuando usted toma una rama de un árbol verde, esa rama usted la va a tirar y es como elástica, porque todavía tiene vida, está agarrada al árbol. Ya, o sea, la rama está viva. Y si después usted la saca con harta fuerza, la saca, usted todavía le siente olor a vida. Como fresco. A fresco, a vida. Y si usted, pues, esa misma rama que cortó de un árbol vivo, al sacar esa rama y después usted le quiere hacer así, ¿qué es lo que hace? Es como elástica, porque todavía le queda como vida, está fresco. Pero cuando algo está muerto, lo mínimo se quiebra, hermano. Así que, hermano, yo miraba al árbol y yo decía, ¿cuánto no están así espiritualmente? De verdad, hermano, se lo digo sinceramente, y decía, y con esta cuestión del autopercibirse, yo miraba ese árbol, hermano, desarraigado la raíz y ya no estaba, así, como que, no sé cómo ocurrió eso, hermano, lo sacaron así, pero gigante, hermano. Yo creo que hasta el Señor, hermano, permitió que ese árbol lo sacaran así, no sé, o él mandó un viento, hermano, ahí en el cerro, no sé, pero era para ministrarme. Porque yo miraba ahí, hermano, y yo decía, ¿y cuánta gente está así, pero se autoperciben? Y yo miraba un árbol que llama allá verde, tan seco, pero se autoperciben verde. Así que no muera espiritualmente usted, ¿ya? Hay que levantarse espiritualmente, amén. Hay que fortalecerse en Dios. Amén. Ya, hermanita Francesca, compártanos la lectura de la palabra de Dios. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Juan capítulo 5, del 12 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Tremendo. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Oh, qué maravilla. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo. Impresionante. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Impresionante. A ver, ¿qué nos puede comentar la hermanita Francesca? Voy a apagarle ahí el ventilador para que no se nos resfríe. Gloria al Señor. Bueno, hermosa la palabra del Señor. Este relato yo creo que lo hemos leído varias veces ya. Sí. Es muy conocido. Ya este relato se encuentra también en Mateo, ya capítulo 8 del 1 al 4. También está este relato y en Marcos capítulo 1 del 40 al 45. Ya este mismo relato está escrito también en los otros evangelios sinópticos. Entonces vemos acá ya el Señor dice que sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Entonces yo me imaginaba el contexto, la situación, cómo sucedió todo esto, ya porque pensando de que el Señor a donde él iba había mucha gente ya esperando milagros de parte del Señor, escuchar la palabra, escuchar lo que el Señor quería decir, y otros también para ir solamente a observar qué hacía el Señor, a curiosear, claro, pero por algunos de esos motivos que iban había mucha gente, mucha gente. Entonces vemos el contexto. El Señor llegó a esta ciudad y vemos
y vemos que este hombre se presentó, dice acá, y se presentó un hombre lleno de lepra. Tremendo. Entonces, reflexionábamos en esto de que cuán este hombre tuvo una valentía tremenda de acercarse al Señor. Porque un hombre con lepra, como reflexionábamos, este hombre con lepra, por tener esta enfermedad, él tenía que salir fuera de la ciudad. Ya no podía estar con las personas que él amaba, no podía estar con su familia, no podía estar con sus seres queridos, no podía tener una vida normal, sino que al tener esta lepra, él tenía que salir de la ciudad. Y acá Lucas nos da ese detalle y nos dice que estaba lleno de lepra. Entonces, no era cualquier lepra la que tenía este hombre. Era una lepra que ya fulminante, ya por todo su cuerpo. Entonces, lo que él estaba arriesgando era mucho, ya de llegar a donde estaba el Señor con esta multitud de gente. Él se estaba arriesgando que lo mataran, que lo echaran, ya, porque era algo evidente que él tenía una enfermedad, ¿no? Él no podía cubrirse a donde él tenía esta lepra, sino que era algo pero evidente, que toda la gente sabía que este hombre tenía lepra. Claro, porque Lucas, que sabemos que era un médico, Lucas como médico, por algo colocó el detalle, que estaba lleno. Amén. Porque podría haber puesto que tenía lepra. Claro. O que tenía una inmensa lepra. Pero dice que estaba lleno. ¿Eso qué es lo que indica? Que cada parte de su cuerpo estaba infectada. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Entonces, si usted estudia el fenómeno de la lepra, usted se encuentra con que hay tipos de lepra, hay niveles de lepra, ¿ya? En intensidad en cuanto abarcan el cuerpo. Entonces, cuando la lepra era más focalizada a un sector del cuerpo, el leproso podía por un tiempo esconder eso. Claro. Se ponía una capa, andaba con una capucha, bien escondido. Y más que nada la gente más cercana sabía, le comenzaban a salir pequeñas manchas, hermano, infecciosas, pero era localizada. En el caso de este hombre, no se nos dice el nombre, porque el interés del autor es, hermano, hablar acerca de la actitud del leproso más que de darle fama al ex leproso, sino que Lucas quiere destacar la actitud, primeramente del Mesías, pero también de este leproso. Entonces este leproso no tenía una lepra focalizada, sino que estaba en todo el cuerpo. Entonces no podía ocultarla. Por lo tanto, hermano, en cualquier situación, en cualquier contexto, la gente lo iba a ver. ¿Por qué? Porque la lepra incluso ya había tomado su cara. Entonces, ya, digamos, hermano, si ya la lepra tocó tu cara, tocó tus dedos, tus manos, o sea, cualquier parte de tu cuerpo, digamos, iba a estar acusando, denunciando que la persona estaba enferma. Qué tremendo, hermano. Entonces, definamos primero qué es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica, ¿ya? Que experimenta el ser humano. También es llamada enfermedad de Hansen. Ya prevalece en ciertos sectores del planeta y a la fecha se estima que el día de hoy, no hace 2000 años atrás, se estima que el día de hoy, ya a la fecha, un dato contingente, por lo menos unos 20 millones de personas la padecen en sus diferentes niveles. Tremendo, hermano. Entonces no estamos hablando, hermano, de algo que ocurrió, eras una vez en un pueblo. No, es un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años atrás. Amén. Y que la enfermedad que padeció ese hombre hace 2000 años atrás, que no sabemos su nombre, pero sabemos su historia, la enfermedad que padeció ese hombre, hay gente que el día de hoy la padece. Y esta enfermedad, mis amados hermanos, es una enfermedad que hasta la fecha, hermano, hasta el día de hoy,
no tiene, hermano, una cura, digamos, al 100%. Hay tratamientos al respecto, pero no hay una cura al 100%. Imagínense, esta enfermedad, hermano, apareció ya hace miles de años atrás, porque ya en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había ministrado, le había enseñado a los levitas a cómo tenían que lidiar con esa enfermedad cuando, por ejemplo, algún israelita padecía esa enfermedad entre el pueblo de Israel. Pero imagínense, han pasado miles de años, por lo menos unos 3.000 y tantos años, y a la fecha, hermano, todavía no se sabe bien cómo curar esa enfermedad. En 1871, Gerhard Hansen descubrió qué era lo que provocaba esta enfermedad, ¿ya? Y aquello, hermano, se le llamó Microbacterium leprae, Microbacterium leprae, ¿ya? O sea, estamos hablando, hermano, de una enfermedad que ha causado un daño terrible, que ha destruido vidas. Lo primero que ataca, hermano, la lepra es el cuerpo de la persona. El cuerpo de la persona. No solo ataca el cuerpo, sino que luego de atacar el cuerpo, ataca la psiquis, ataca la mente de la persona. Ya, porque hay enfermedades, hermano, que comienzan a, digamos, a socavar fuertemente al enfermo cuando, hermano, esa enfermedad comienza a afectar ya no solo el cuerpo, sino que la parte psicológica de la persona. Y luego, hermano, es la enfermedad, estamos hablando no solamente de la enfermedad de la lepra, de cualquier enfermedad, hermano, grave. Ataca el cuerpo, luego ataca la psiquis de la persona y después comienza a atacar las relaciones interpersonales. ¡Qué tremendo, hermano! Una de las primeras características de cuando ataca el cuerpo la lepra es que en el que la padece comienzan a darse pequeñas manchas, hinchazones, hinchadas, con manchas blancas, ya, y con el tiempo, hermano, esas manchas comienzan, hermano, a generar como pequeñas úlceras, con pus. Ya después, esa enfermedad, hermano, comienza a destruir tejidos, nervios. La persona comienza a perder la sensibilidad. Después ya de perder la sensibilidad, después de generar pus, hinchazón, pus, y luego, hermano, de haberse puesto la piel blanca, incluso, hermano, algunos comienzan, hermano, a perder parte de su cuerpo, la piel comienza a desprenderse. Oye, qué tremendo, hermano. Y un hombre, hermano, no se dice su nombre, pero un hombre, dice la escritura, que tenía su cuerpo lleno de lepra. Su cuerpo, hermano, había sido hecho pedazos por la enfermedad. Su cuerpo, hermano, estaba contaminado, estaba infectado. Esa es una enfermedad, o esta enfermedad de la que estamos hablando, es una enfermedad infecciosa. Al leve contacto, hermano, digamos, con esas llagas, cualquier persona que toca a un leproso, se puede contagiar. Es por eso, hermano, que en Israel estaba determinado que el leproso tenía que salir de la ciudad. Entonces, la lepra al leproso, digamos que le afectaba su cuerpo, naturalmente. Eso todos lo saben, pero hay mucha gente que pasa por alto cómo la mente de esa persona es dañada. En el caso de este leproso, la enfermedad había dañado su cuerpo y había dañado, hermano, también sus relaciones interpersonales. A todos los leprosos, hermano, la lepra le dañaba su cuerpo y luego, hermano, en algún momento, cuando ya era pública, cuando ya era de conocimiento público su enfermedad, dañaba sus relaciones interpersonales y la persona tenía que terminar viviendo
en lugares, hermano, inhóspitos, con otros leprosos. Amén. Bueno, de hecho, ya al pedirle que se fuera de la ciudad, ya yo creo que eso ya era algo muy fuerte para la persona. Y sobre todo, por lo que me acuerdo, que ellos tenían que decir que él era leproso. Entonces, aparte de eso, él tenía que decir. Entonces, más como denigrante, ya estar diciendo, porque lo que uno más quiere cuando uno está enfermo, ocultar que uno está enfermo. O por lo menos que se entere la gente que tiene que enterarse. Claro, la más cercana. Claro. Pero ya al estar exponiendo, estoy enfermo, soy leproso, no se acerquen, o sea, estar diciendo soy leproso, ya estás diciendo no se acerquen a mí. Claro. Entonces, ya al tener ese como shock, así como emocional, no sé cómo decirlo, claro, mental, tiene que haber sido muy fuerte para la persona. O sea, aparte de lo que él sentía, ya aparte de él verse mal, aparte de él sentirse enfermo, tenía que también lidiar con lo otro. Entonces, claro, tiene que hacer algo muy, muy fuerte para las personas que padecían la lepra. Piensa usted, hermano, alguien que es sociable, que de repente se hallaba con que estaba leproso. Oye, no iba a haber en tiempo, tal vez nunca más iba a poder acercarse, nunca más iba a poder tocarle la cara a su esposa, nunca iba a poder tomarle la mano a su esposo, a su esposa, porque esta no era solamente una enfermedad de hombres, también había mujeres. Abrazar a alguien, tener, digamos, esa cercanía de tomar a alguien, de hacerla así, nunca más. Nunca más iba a poder sentarse a la mesa y conversar con su familia, que alguien tomara de su vaso, que alguien quisiese comer con su tenedor, que alguien quisiese tocar su plato. O sea, es una cosa realmente impresionante, hermano. ¿Se acuerda, hermano, con este tema de la pandemia, cómo la gente andaba cubierta y después se sacaba la ropa y eso que no estaba leproso? Entonces, hermano, lo que le robaba la enfermedad era mucho más que la salud. La lepra le robaba mucho más que la salud. Un estudioso, hermano, dice que en los tiempos antiguos la gente que padecía lepra, en un porcentaje elevado, algunos de ellos, hermano, tristemente, hermano, algunos de ellos en un alto porcentaje, obviamente que no eran todos, pero en un alto porcentaje, intentaban quitarse la vida, ¿ya? Al darse cuenta que ya no iban a poder volver a su casa, compartir con su familia, ir a su lugar de trabajo, conversar con un amigo, digamos, al ver que ya no iban a poder sociabilizar, entraban en unos estados profundos de depresión. Claro, yo pensaba, no era cualquier enfermedad, ¿ya? Porque yo creo que el que tenía lepra sabía que iba a morir leproso, me imagino yo. Porque claro, porque no había una a no ser que hubiera un milagro ya extraordinario. Claro, como fue este milagro que hizo el Señor con este leproso. Pero yo creo que la mayoría de la gente, yo creo que ya cuando sabían que esta enfermedad la tenían, ya ellos decían, ya, mi vida ya está destruida, ya no voy a poder hacer nada. Y lo otro que ellos no podían vivir en la ciudad, no podían estar allí, ni siquiera de lejos. Y si por caso fortuito, por algo excepcional, ellos iban a la ciudad, como explicaba la maestra Francesca, si ellos se acercaban a una ciudad y veían personas a metros, no al lado, a metros, tenían que notificarles, soy leproso, soy leproso. Qué tremendo, hermano. Y a riesgo de que la población tomara las piedras y lo lapidara. Ese era el riesgo. Entonces el texto dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, el Mesías, se presentó un hombre lleno de lepra, como hemos describido, digamos, en este momento, en estos minutos, cómo era la vida de un leproso, qué es lo que experimentaba. Este leproso había perdido su salud, había perdido su círculo social, pero algo lo impulsó.
la valentía de Dios. Gloria al Señor. La valentía de Dios. Oyó, está el Mesías, está Cristo, está el que sana, está el que restaura, está el que perdona, está el que levanta, está el que da nueva vida. Gloria al Y este leproso, hermano, mire, la lepra le había robado muchas cosas. Señor. Pero lo que la lepra no le había robado, lo que la lepra no había destruido, era su fe. Amén. Era su valentía, hermano. No le había robado su fe. La lepra le había robado, hermano, sus relaciones interpersonales. Le había robado tal vez su trabajo. Le había robado sus relaciones con gente que la amaba. Le había robado su salud física. Pero lo que la lepra no le había robado era su fe, era su valentía. Oh, qué tremendo, hermano. Amén. Y quiero, mis amados, que podamos detenernos por un breve momento en esto. Y preguntémonos, ¿qué nos ha robado la enfermedad? ¿Usted está enfermo? ¿Usted está padeciendo alguna enfermedad complicada? O tal vez no tan complicada, pero está enfermo. Le pregunto, ¿le ha robado la fe? Esa enfermedad, esa prueba que está padeciendo en su cuerpo, ¿le ha robado la fe? La fe ha menguado, porque Satanás ataca allí, hermano, la psiquis, Amén. y va con sus dardos, que Jehová lo reprenda, Amén. y te quiere hacer dudar del amor de Dios, te quiere hacer dudar de los planes de Dios contigo, te quiere hacer dudar de su poder milagroso, pero sobre todo te quiere hacer dudar del amor que tiene por ti, y ahí comienza a socavar Amén. la fe, la esperanza. ¿Qué te ha robado el enemigo? Hermano Richard, me ha robado tal vez la paciencia. Otro hermano tal vez pueden decir, hermano Richard, la enfermedad me ha robado la esperanza. En el caso de este leproso, sí le había robado muchas cosas. Pero lo que no había podido destruir Amén. era su vida espiritual. Mira, con lepra y todo, seguía creyéndole a Dios. Gloria al Señor. Con lepra y todo, seguía creyendo que el Mesías podía hacer un milagro. Con lepra y todo, hermano, ha sido tomado hermano de Dios. Gloria al Queridos, Señor. Amén. queridos, no podemos evitar ciertas situaciones. No podemos evitar ciertas circunstancias. Ya hay cosas que escapan a nuestra voluntad. Tratamos de hacer las cosas bien, pero tal vez usted está padeciendo una enfermedad, un problema que escapa a su voluntad. Y ese problema, esa dificultad le ha ido robando cosas. Pero lo que no te puede robar, lo que no te debería robar jamás es tu vida espiritual, Amén. es tu amor por Dios. Que Dios nos ayude. Amén, es tremendo porque por lo general ya cuando uno está enfermo, el enemigo aprovecha esa instancia. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Porque Jesús. dice, pero ¿por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no te ha escuchado? ¿Por qué tú sigues así? Claro. Y Si tú vaya a la estás iglesia. así, claro, o no sé, si tú estás así, ¿por qué sirves a Dios? Entonces, que el Señor nos ayude a no darle espacio al enemigo, ya, porque eso es lo que quiere el enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Eso es lo que quiere, quitar nuestra fe, ya, porque en el momento cuando uno está enfermo, uno dice, chuta, ¿por qué estoy así? Ya, ¿por qué estoy sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué? Pero uno debe tener esta fe que tenía este varón, ya, porque como decía mi esposo, la enfermedad en sí, él tenía lepra, nosotros tenemos quizás otras enfermedades. Entonces, quizás ¿qué nos ha robado ya o qué nos ha quitado esta enfermedad? Pero debemos tomarnos solamente del Señor, porque el leproso vio su sanidad, vio su milagro en Dios. Amén, Porque amén, no amén, lo vio amén. en otras cosas. Qué lindo el Señor. Porque él vio al Mesías y dijo, ya, él puede ayudarme, él puede solucionar mi problema, él puede, porque de hecho le dice, si tú quieres. Entonces, él quizás, ¿cuántas veces escuchó que el Señor sanó a tantas personas?
sanó a tantas personas, y él, ¿qué dijo? Señor, si tú quieres. No era si que él podía, porque él sí podía, ya, porque él tiene todo el poder, ya, él tiene todo el poder para sanar, pero él tuvo la humildad de decir, Señor, si tú quieres, sana. Entonces, realmente es impresionante, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. El enemigo no pudo quitarle la fe que Dios lo podía sanar, Entonces, es impresionante que el Señor nos ayude a tener esta actitud, porque realmente este valor nos da un ejemplo tremendo, un ejemplo que nosotros debiéramos tomar, ¿ya? Porque imagínense si el leproso se hubiera quedado en el lugar que él hubiera estado. Quizá hubiera estado metido en su problema, metido en su enfermedad, pensando, chuta, esta enfermedad me quitó la bendición de estar con mi familia, esta enfermedad me quitó la bendición de trabajar. Él se hubiera quedado ahí, él nunca se hubiera encontrado con el Mesías. Entonces, quizás esa misma instancia que nosotros nos encerramos, pensamos, chuta, de aquí ¿qué vamos a hacer? Quizás por eso mismo tampoco no nos hemos acercado a Dios, ya, pero que el Señor nos ayude a tener la actitud de este leproso, que él no le importó, ya, a él no le importó que quizás lo apedrearan, que quizás lo miraran, este hombre se acercó al Mesías. No, a él no le importó nada. Su fe fue tremenda y se acercó al Mesías. ¿Y cuál fue la actitud del Mesías? Fue y lo tocó. Entonces, tremendo, porque yo creo que lo último quizás que lo hubiera pensado que alguien lo iba a tocar por la enfermedad que él tenía. Pero el Señor, ¿qué hizo? Lo miró y lo tocó. Tremendo, hermano. Así que al ir culminando, hermano, esta reflexión bíblica, tenemos que nosotros mirarnos retrospectivamente y ver qué nos está robando esa enfermedad, esa prueba. En el caso, hermano, del leproso, no le robó la fe, no le robó la confianza en Dios, sino que, por el contrario, fue más en busca de Dios. Como que dijo, ya aquí si me matan, que me maten nomás, pero ahí está mi única esperanza, que es Cristo. Me acerco de Cristo. Y él no fue a obligar a Cristo, ¿cierto? Él le dijo, si quieres puedes sanarme. Es decir, puso la sanidad en las manos de Dios, su destino más bien dicho. Representemos, digamos con esto, como que él le dijo a Dios, al Mesías, le dijo, ahí está mi destino, ahí está mi futuro, ahí está mi vida. Si quieres, como que el leproso le dijo, si quieres me sanas, si quieres no me sanas, si quieres me deja así, haga lo que usted quiera y yo lo acepto. Y mire, piense usted, el Señor, ¿qué es lo que dijo? Quiero, lo tocó. O sea, el leproso realmente vivió la soberanía de Dios. Ya, porque es fácil predicar de la soberanía de Dios. Es fácil predicar de la soberanía de Dios. Es decir, que Dios haga su voluntad. Que Dios imponga su voluntad. Es fácil. Es fácil decir eso. Pero en la práctica, decirle eso a Dios y que Dios realmente haga lo que uno no quiere, eso, hermano, le duele a la carne. Pero el hombre fue humilde. Él como que le dijo al Mesías, ahí está mi destino. Si quieres sanarme, sáname. Si usted quiere que yo me mantenga con esto, que así sea. Pero que su voluntad prime. Es lo mejor para mí. Amén. Como que le dijo, aquí está mi destino. Se lo entrego. Su voluntad es lo mejor para mí. Qué tremendo, hermano. Y mira, piensa usted, mira, ¿qué es lo que dijo Cristo? Quiero, lo tocó. ¿Hace cuántos años que no lo tocaban, hermano? Y mira quién lo tocó, el Dios de la gloria encarnado. ¡Uy, qué tremendo, hermano! Impresionante, impresionante, impresionante. Y considera tú, piensa tú, ¿cuándo el leproso adoró?
después cuando recibió la sanidad y recién adoró. O adoró, se postró, se humilló, proclamó la soberanía de Cristo antes de recibir el milagro, antes de haber recibido la respuesta de Dios, antes de recibir la obra portentosa de Dios. Todo lo hizo antes. Oye, qué tremendo, hermano. Porque mire, si ese leproso se hubiera arrodillado después del milagro, ¿sabe lo que diríamos? Eso cualquiera lo hace. Si ese leproso hubiera adorado después del milagro, eso cualquiera lo hace, mi hermano. Lo hace usted, lo hago yo, lo hacen todos. Cuando Dios ya ayudó, gracias, Señor, aleluya. Te adoro, te adoro, te adoro, te alabo, te alabo. Pero él se arrodilló, se humilló, se postró, adoró, se quebrantó, puso su destino en las manos de Cristo, estando aún enfermo. ¡Ay, hermano! ¡Qué lejos estamos de estos tremendos siervos de Dios! Por eso hay que tener ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, hoy cuando nosotros hablamos de esto, no lo estamos hablando como desde nuestra espiritualidad. Oye, yo estoy en la prueba, ya estoy adorando. No, sino que hablamos esta palabra porque Dios ayer en el culto, en el diálogo pietista, nos dio esta palabra y el Espíritu nos instó a nosotros a poder tener la actitud correcta, tener fe, confianza, humildad, humillación, dependencia, hermano, antes del milagro. Hoy tenemos que tener la actitud correcta para luego recibir el milagro. E incluso, tal vez Dios en su soberanía, nos puede decir no. Pero también Dios nos puede decir sí. ¿Qué es lo que le dijo el leproso al Mesías? Si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué es lo que le dijo el Mesías? Quiero. Oiga, hermano, qué lindo, qué lindo. Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Quiero. Oye, que el diablo no te robe la esperanza, porque Él puede decirte, quiero. Pero usted creo que de repente estamos orando con la media incredulidad, ¿no? Señor, yo te pido esto, y cuando Dios te dice quiero, como que no la podéis creer. No, pero habré escuchado bien lo que Dios me está ministrando. ¿Será verdad? Cuando el médico de repente le dice al hermanito, no, ahora está sano. ¿Estás seguro? ¿No quiere practicarme otro examen? Mejor asegurémonos con una resonancia. Hermano, el Mesías puede decirnos quiero, porque Él tiene todo el poder. Amén. Demos un aplauso al Señor porque Él nos puede decir quiero, porque Él nos ama, porque Él puede hacerlo, porque Él tiene el poder, porque Él es el todo maravilloso. Él es la segunda persona de la divinidad. Creemos los cristianos en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya, se nos fue el tiempo, tenemos las 4:54. Nos despedimos de los hermanos de Radio Plenitud que nos están escuchando por la 1380 AM para la gloria de Dios. Ya, que la Meta Francesca nos pueda leer en los comentarios. Y luego la Meta Francesca se está despidiendo hace una oración y nos despedimos. Amén. Bueno, acá nuestra hermana Andrea nos escribe gloria a Dios. Nuestra hermana Nuri nos escribía, es esa enfermedad que a las personas se les pone la piel blanca y con granos, un tipo de lepra. Claro. Sí, pues, por lo que leímos. Por lo que explicamos, sí, ya lo explicamos. Nuestra hermana Ruth nos dice bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Liz nos escribe la lepra espiritual es la que hoy nos ataca lamentablemente. Claro, el pecado ya es la lepra mayor, pero la sangre de Cristo nos lava de todo pecado y Cristo nos compró a precio de sangre. Amén. En la cruz del Calvario. Amén. Nuestra hermana Andrea nos escribe tenemos lepra espiritual o física.
Después nuestro hermano Juan Uribe nos dice: Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos y hermanas. Siempre es un privilegio ser enseñado por la palabra profética. Bendiciones. Amén. Ya me Francesca, oremos al Señor. Amén. Señor amado, Dios Amén. del cielo, vamos delante de su presencia, Señor. En esta tarde, Dios mío, Sí, dándole toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a usted, Señor. Sí, mi Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Gracias Dios mío. por Su su palabra es viva y es eficaz. Gracias. Dios mío, denos esa fe que tenía este Oh, leproso, sí, Señor. denos fe, Esta valentía, denos humildad, Dios mío, valentía, Dios del esperanza. cielo, denos esas características que Ayúdenos a tenía creer, a este confiar. leproso, Señor. Denos Y también dependencia. depender de su Amén. soberanía, Amén. Señor. Cuando Ayúdenos. si usted quiere, usted lo hace. Ayúdenos, Dios mío, Espíritu de Dios. cuesta mucho, Dios mío, porque siempre queremos que usted haga lo que nosotros queremos. Ayúdenos, Dios Espíritu mío, de pero Dios. permítanos descansar en su soberanía. Oh, Dios mío. maravilloso. Dios del cielo, gracias por su palabra, Señor. Sí, mi Y Dios. permítanos adorar antes de ver el milagro. Amén. Dios del cielo, ayúdenos, denos esa fe, Dios mío, de creer que usted lo hará conforme a su voluntad. Por Le misericordia. damos gracias por su hermosa palabra. Bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron en sintonía. Y también gracias porque Sí, usted mi nos ha hablado a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. y Gracias, amén. mi Rey, por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.